Suma también a nuestra conversación y a esta mesa el señor Martín Salas, ex fiscal anticorrupción. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tatiana. Bienvenido. Estábamos ya conversando con el señor Arce respecto a este informe que publica la Unidad de Inteligencia Financiera. La señora Dina Boluarte recibe en sus cuentas más de 1 millón de soles de orígenes desconocidos. ¿De qué delitos podríamos estar hablando ahí? Bien, en primer término, este hallazgo de la Unidad de Inteligencia Financiera debe responder a una operación sospechosa, ¿no? Es parte del trabajo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera cuando saca este tipo de reportes. La indagación que debe hacer el fiscal, entiendo, que haya tomado conocimiento de este informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que pudiera haber sido directamente informado por la UIF o a través de los medios de prensa, hace suya esta situación como noticia criminal y podría dar inicio a una investigación por presunto delito de lavado de activos. En el entendido de que para la configuración del delito de lavado de activos, lo que investiga el fiscal son actos que pueden catalogarse como actos de conversión, actos de ocultamiento, actos de tenencia y o actos de transferencia. En este caso, desde el momento que ingresa una suma de dinero a una cuenta bancaria, ese acto de bancarizar un dinero que no se podría condecir con tus ingresos normales, ya visto como una operación sospechosa, es el primer indicio que va a permitir al fiscal realizar las primeras pesquisas y se podría tomar como un acto de conversión, porque el ingreso, bancarización del dinero, ya estaría dando lugar a una posible conversión con su ingreso al mercado formal, por decirlo de alguna manera. Claro. Por ahí podrían decirte el tema de el secreto bancario, sí, pero basta que el fiscal le haga el requerimiento al juez para que se levante el secreto bancario y se determine la existencia y se confirme lo informado ya por la Unidad de Inteligencia Financiera y materializar ya las acciones precautelatorias inmediatas como el congelamiento de las cuentas. En ese periodo, por ejemplo, en el que sale el informe de la UIF en el 2018, ella postula un cargo público, alcaldesa de Surquillo, que no logra conseguir, pero ella en ese momento tiene que llenar una declaración jurada y no anota el dinero que ya tenía en sus cuentas, que alcanzaba casi los 300.000 soles. ¿Tuvo que haberlo hecho? ¿Eso es otro delito? Si era funcionario público, a la fecha de los hechos, sí tiene la obligación de materializar una declaración jurada de bienes y rentas, ¿no? Entiendo que antes de ser presidente de la República ha sido ministra, ¿no? Antes de ser ministra ha sido funcionario en RENIEC, entonces la función pública está dentro del periodo donde la UIF identifica esta operación sospechosa bancarizada, ¿no? Solo un detalle ahí, cuando se postula a un cargo público, uno tiene que llenar la declaración jurada de hoja de vida, donde tienes la obligación de consignar todos tus datos, tus estudios, pero también todos los activos que tienes, propiedades, bienes muebles, inmuebles, inclusive las sentencias. Y tiene carácter de declaración jurada, o sea, si tú falseas, no solamente vas a salir del proceso, probablemente el Jurado Nacional de Elecciones va a remitir a la Fiscalía para que te aperturen una investigación. Entonces ahí hay una contradicción, pues, porque si hay una transparencia, desde el primer momento uno informa todo lo que tiene y es de dominio público, ese es el tema. Si uno se mete en política, tiene que aceptar y ser consciente que va a estar expuesto al escrutinio público y que no tiene por qué molestarse, lamentablemente. Si no quieres que la gente sepa qué ingresos, qué bienes tienes, mejor no ingreses en política. Pero si tú ingresas en política, aceptas que tienes que exponer tu situación financiera al país para evitar la corrupción, porque si no, entraría gente de mal vivir, gente que tiene otras intenciones, porque ahí uno puede observar cuál es su procedencia, sus ingresos. Y hay un detalle también importante, la UIF, yo saludo que estén haciendo su trabajo, porque es una dependencia de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, podría haber alguna intromisión política, siempre entro a la suspicacia, porque podría haber cualquier interés detrás para poder también sacar información, pero qué bueno que la Unidad de Inteligencia Financiera esté informando, no solamente de la presidenta, debería informar de los congresistas, porque ya salió toda una publicación donde hay casi medio centenar de congresistas que se han hecho ricos de la noche a la mañana, han triplicado, cuadriplicado sus patrimonios y sus ingresos, ¿no? Ahora, el Ministerio Público va a pedirle explicaciones a la señora Boluarte respecto al origen de estos dineros, porque no condicen además con los ingresos que ella ha percibido en los últimos años. Por ejemplo, ella se compra un vehículo en efectivo, algo que hoy ya en estos momentos está prohibido, por cerca de $26.000.
a punta de ahorros y préstamos, según el señor Adriancén. Eso lo va a tener que explicar ella. Por supuesto, ella tiene que precisarle al Ministerio Público de dónde se obtuvo esas sumas de dinero para poder adquirir este bien, en este caso el vehículo. Ahora, dentro de la hipótesis que puede manejar el Ministerio Público, no solamente se encuentra el lavado de activos, que en el caso concreto podría tener como precedente el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Recordemos que están involucrando al club Apurímac, ¿no? Sino también podría trabajarse bajo la presunción de un enriquecimiento ilícito. Y el Código Penal tiene un párrafo específico para el enriquecimiento ilícito donde habla de omisión en declaraciones. En este caso, ella no habría declarado esos $25.000 para comprar el vehículo, no habría declarado esta cuenta bancaria, ¿no? Entonces, el trabajo que va a hacer la Fiscalía tiene que ser muy minucioso y arduo bajo diversas hipótesis e identificar finalmente, para poder judicializar el caso previo ante juicio, recabar pues los elementos suficientes para postularlo ante el juez. Y en ese caso ella tiene que demostrar el origen del dinero, no es a diferencia de otros delitos. Exacto. En el que uno tiene que es inocente, digamos, hasta que se demuestre lo contrario. Aquí no. En el tema de enriquecimiento ilícito, la carga de la prueba se invierte, es un delito especial. Cuando no se llega a determinar que durante tu función pública te vinculaste a algún acto de corrupción, pero tienes un patrimonio que no puedes explicar en relación a tus ingresos, se te inicia una investigación por enriquecimiento ilícito y la carga de la prueba se invierte. Ya no es el fiscal el titular de la carga de la prueba, sino le va a decir al funcionario público: oye, explícame de dónde salió este millón, de dónde salió este cargo. Claro. ¿No? Ahora, los dos vehículos asignados a la presidencia, los dos autos que utiliza eventualmente la señora Boluarte, aparecen muy cerca al último lugar donde se sabe estuvo escondido el señor Vladimir Cerrón. ¿Qué dice su olfato político frente a esto? Te repito, Tatiana, no hay casualidades en política. Y si de repente la presidenta se fue a una casa de playa, fue a alguna actividad familiar, ¿por qué no lo expresan inmediatamente? ¿Por qué ese secretismo? ¿Por qué tratar de evitar la información? Al extremo que tiene que ser una investigación periodística que inclusive reclama la versión de parte del gobierno y que no tiene hasta ahora ningún asidero, genera la evidente suspicacia. Viendo además a un delincuente como Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es un delincuente, prófugo de la justicia. Sí. Hay que decir las cosas por su nombre. Está siendo protegido, por eso es que la policía, que es tan expeditivo en su trabajo, de verdad yo reconozco la labor de la policía, a veces con muchas restricciones, ¿cómo es posible que pasado varios meses no tengan información y el señor se siga despachándose desde los TikTok, al extremo que amenaza hasta inclusive a los altos mandos de la policía? Y encima, o sea, tiene supuestamente este aval que se entiende desde el Congreso, ¿no? Porque tiene una bancada que prácticamente tiene el control del Parlamento, porque existe un pacto infame con el fujimorismo, y eso le generará cierto poder, porque estarán buscando, ahí viene la suspicacia, ¿no? Estarán buscando seguramente algún tipo de contrapeso con el Ejecutivo, por eso están buscando algún beneficio. Ya que es claro que Congreso, explique la presidenta. Ya que menciona al Congreso, las bancadas, por lo menos que eran afines al gobierno, ¿no le restan importancia o no minimizan en todo caso esos temas? ¿Cree que esto pueda llegar realmente a una censura o no prosperaría? De parte de una moción de vacancia para la presidenta. Una moción de vacancia. En realidad han presentado, pero no hay los votos, porque hay una especie de acuerdo implícito entre el Congreso y el Ejecutivo. Por eso es que el Ejecutivo avala cada uno de los actos de ignominia, te decía. Lo que han hecho con el artículo 100 de la Constitución, que no tiene absolutamente nada que ver con la reelección y la bicameralidad, y meterlo de contrabando para modificar su esencia, que permitía que los fiscales investiguen, en 5 días, denuncien a altos funcionarios, es la muestra de la perversidad que tiene este Congreso. ¿Qué hace el Ejecutivo? ¿Dónde está el contrapeso político que debería haber en una democracia? La ciudadanía se encuentra en orfandad, entonces ahí uno empieza la suspicacia, ¿no? No te hago nada, tú tampoco no me haces nada, yo hago lo que se me viene en gana y entonces yo tengo libre albedrío para seguir actuando con impunidad. Y eso es lo que está haciendo el Congreso, por eso aprueban leyes que favorecen a la minería ilegal, a la tala ilegal, encima tienen a los sinvergüenzas, a los mochasueldos, a los traficantes, a estos niños. Es indignante y encima no quieren aceptar una resolución judicial que ampara derechos fundamentales. Eso, o sea, es una cuestión elemental. Ya parecerían delincuentes, porque los delincuentes están al margen de la ley. Así está actuando ese Congreso. Y frente a eso, ¿qué hace el Ejecutivo? El silencio de los inocentes. O yo diría la complicidad, ¿no? Porque no veo otra forma para poder entender tanto abuso del Congreso y que el Ejecutivo no digan absolutamente nada. El Congreso no hace nada. Del otro lado, las investigaciones fiscales van a poder avanzar en tanto Dina Boluarte continúe en la presidencia, porque en el mensaje de ayer
el señor Adrián Sen hacía énfasis en esta protección que tiene la presidenta como alta funcionaria, el antejuicio político. Y creo que es importante, doctor Salas, separar las investigaciones que ella tiene cuando, ahora que es mandataria, caso Rolex, y otras que son de tiempos pasados. Exacto. Por la temporalidad de los hechos, hay hechos respecto a este hallazgo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vemos que viene desde el 2016 hasta el 2022. Acá hay que etariamente hacer las divisiones de qué cargo ejercía la presidenta Dina Boluarte. Hubo un periodo donde fue presidenta, un periodo donde fue ministra, un periodo donde fue funcionario de RENIEC y de repente un periodo donde no fue funcionario. En ese contexto, las prerrogativas del artículo 99 de la Constitución como funcionario aforado solamente le corresponden en el tiempo en que fue ministra y que es presidente de la República. Cuando ejerció función pública en RENIEC no tiene las prerrogativas que tiene un presidente de la República o un ministro de Estado. Se le puede investigar como cualquier funcionario público que no ocupa un cargo alto inmerso en el artículo 99 de la Constitución. Independientemente de las explicaciones que ella pueda dar o no, las investigaciones tienen que seguir su curso. Definitivamente, definitivamente, ¿no? Ahora, en la temporalidad en que ejerció el cargo de ministro y de presidenta, a raíz de estas prerrogativas, la Fiscalía solamente puede avanzar hasta las diligencias preliminares. Para pasar a la siguiente etapa ya necesita la autorización del Congreso de la República. Muy bien, muy bien. Les agradezco a ambos Esperemos que se pueda esclarecer por el bien del país. Ya la gente está harta de ver tanta podredumbre dentro de la política y que lamentablemente esa clase política no tiene ni siquiera la dignidad de aclarar estas situaciones que los involucran en actos de corrupción, sobre todo el Congreso y ahora también el Ejecutivo, ¿no? Sí, sí, lamentable. Bueno, aquí vamos a insistir porque día a día vamos conociendo nuevas revelaciones periodísticas que intentan minimizar, por lo menos desde el gobierno, pero que sí tienen un trasfondo importante. Gracias a ambos por habernos acompañado. Muy buenas noches.